Bienvenidos a Desde el Centro. Este es el podcast del Centro de Estudios de Bienestar de la Universidad ICESI. En este espacio vamos a hablar de bienestar, desde lo más individual de nuestras emociones, nuestra salud mental, pero también del bienestar en el aparato productivo, en las organizaciones, en el trabajo, en la vida comunitaria. Cada episodio es una conversación donde vamos a hablar de una manera amplia de bienestar, porque en Polis sabemos de bienestar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Centro. Este es el podcast donde hablamos de bienestar. En el día de hoy vamos a tener una conversación de bienestar muy enfocada hacia el mundo organizacional. Y para esto tenemos una invitada de lujo. Ella es Viviana Echeverry, administradora de empresas que tiene amplia trayectoria en el mundo empresarial, pero también ha trabajado en ONGs, en la banca multilateral. Y con Viviana vamos a tener una conversación muy interesante y es de cómo se ha introducido la discusión del bienestar desde las organizaciones. Viviana actualmente es directora de Asuntos Corporativos de Confandi, que es una caja de compensación, es un modelo de empresa que solamente existe en Colombia, pero que es un lugar muy bien posicionado para hablar de bienestar, no solamente desde a nivel individual, sino también como injerencia en las organizaciones. Entonces, con Viviana vamos a hablar de estos temas. Viviana, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Lina, me siento súper orgullosa de estar aquí hoy, hablando de este tema que nos apasiona y que cada día ocupa nuestro propósito superior. Así es. Antes de empezar esta conversación, yo quisiera situar a las personas que nos están escuchando sobre algo del contexto donde tú estás. Tú estás en una caja de compensación. Esto es un modelo empresarial único que existe en Colombia, que además ha sido reconocido como un modelo destacable por la OECD en algún momento cuando Colombia estaba ingresando como ser país miembro de la OECD. Entonces empecemos por contextualizar a la gente de por qué es una caja de compensación y por qué una caja de compensación es una organización muy bien situada para hablar del bienestar cuando estamos pensando en el ecosistema productivo. Básicamente, Lina, porque la esencia de una caja de compensación es el bienestar del trabajador. Las cajas de compensación nacen a mediados de los años 50 y nacen a partir de un convenio, de un acuerdo que hace en ese momento las empresas con sus trabajadores con el propósito de aliviar un poco las cargas del trabajador. En ese entonces teníamos familias muy numerosas y el trabajador siempre necesitaba un apoyo en el sostenimiento de su familia, y desde ahí nacen las cajas de compensación y han tenido una evolución a lo largo de los años hasta llegar a ser una de las organizaciones del sistema social de Colombia que enfoca todos sus esfuerzos y todos los recursos al bienestar del trabajador. Inicialmente las cajas empezaron desde el concepto de la compensación, de la entrega de un dinero al trabajador por hijo, como un subsidio por sus hijos, y posteriormente empezaron a adquirir otras funciones para desarrollar servicios sociales y generar un portafolio de servicios que le permitiera construir bienestar al trabajador y a sus familias. Así empezamos a tener servicios de recreación, sobre todo educación, acompañamos al gobierno en la política de vivienda del país, y las cajas de compensación se convirtieron y son hoy en día el pilar social del trabajador colombiano. Nuestro principal recurso es el aporte del 4% de las empresas. Entonces, de alguna manera, este es un reconocimiento del sector empresarial a sus trabajadores. Entonces, por supuesto que es un modelo que hoy en día pues estamos hablando del bienestar. Las cajas de compensación vienen hablando y entendiendo la importancia del bienestar del trabajador desde los años 50. Las cajas de compensación están muy bien situadas para hablar del bienestar porque tienen incidencia en dos lados. Uno, el trabajador directamente, pero también las empresas que están afiliadas a la caja de compensación. Quisiera que lleváramos la conversación en cómo ha llegado a posicionarse hoy la conversación del bienestar. Yo llevo muchos años investigando sobre el bienestar. Y esta es de las primeras veces que yo veo que en América Latina hay un interés genuino por el aparato productivo en pensar en el bienestar de la gente. Muy como consecuencia de lo que sucedió en la pandemia, de los problemas de salud mental, del rol que hoy está teniendo las empresas en muchas dimensiones de los trabajadores. Pero quisiera que tú, que estás adentro,
¿Cómo has visto esa transición y esa acogida a un discurso de bienestar más allá de pensar que un trabajador consigue el bienestar cuando le entregan su salario cada mes? Ujú. Que es superar eso como que trabajas conmigo, te pago una plata, básicamente arriendas tu tiempo. Hoy el aparato productivo está teniendo una conversación muy distinta del rol de los empleados al interior de las organizaciones. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa Bueno, transformación? fíjate, Lina, que sí y no, ¿ok? Porque te contaba un poco de dónde nacieron las cajas de compensación. Fíjate que en los años 50 ya de alguna manera esa conversación estaba en la mente del empresario, porque se crearon las cajas a partir de entender que había una necesidad de bienestar del trabajador. Por supuesto que en este recorrido que hemos tenido como cajas de compensación, el recorrido de la vida alrededor de esto, sí vemos que se ha fortalecido mucho más el entendimiento y la acción frente al rol de la empresa en el bienestar del trabajador. Yo creo que sí ha evolucionado de manera contundente el entender que el bienestar es sinónimo del máximo potencial de un trabajador, y un trabajador cuando está en su máximo potencial es productivo. Es productivo desde el concepto de la productividad, es de crecer él, crecer su entorno y aportar a su entorno, y es productivo desde la concepción de la productividad de la empresa. Entonces sí vemos que a pesar de llevar muchos años, más de 60 a 65 años del sistema de subsidio familiar, ya vemos que nuestras empresas cada vez tienen más conciencia, y cada vez las cajas de compensación, por su estructura, por su experiencia, por su capacidad de gestión, son los principales aliados en ese proceso de generar bienestar. Y ese bienestar ha evolucionado, o sea, la forma como la empresa entrega el bienestar al trabajador también ha evolucionado enormemente, porque hemos pasado de una concepción de la compensación, ¿cierto?, a la generación de capacidades y estados de felicidad o estados de bienestar en la persona y la familia, que sin duda tienen un retorno mucho más evidente para el sector productivo. Cuando el trabajador tiene un estado de bienestar, tiene una construcción de capacidades, eso finalmente genera una mayor sostenibilidad en la empresa. Y eso hay más conciencia. Hablemos un poco de las capacidades, que eso es básicamente una conversación nueva, como que hoy el aparato productivo está para generar capacidades y debe utilizar el sistema que lo soporta, llámese Estado, llámese caja de compensación, llámese sistema educativo. Hablemos de esas capacidades que son las que soportan el bienestar a lo largo de la vida, desde tu experiencia y desde tu experiencia no solamente laboral, sino desde tu experiencia personal. ¿Cuáles crees que son esas capacidades instrumentales para que son las bases, como esa arquitectura que soporta que una persona llegue a su bienestar y florezca? Bueno, yo empezaría, antes de hablar de capacidad, yo empezaría como a identificar y a que conversemos sobre las diferentes dimensiones del individuo desde donde se construyen esas capacidades. Y un poco en la experiencia que hemos tenido y en el recorrido que hemos tenido estos últimos 4 años alrededor de pensarnos mucho esto y construir y fortalecer conocimiento y acción frente a esto desde Confandi, hemos encontrado que hay unas dimensiones evidentes y claras que impactan el desarrollo del trabajador. Está el tema de la salud mental, que por supuesto hoy en día pues se ha vuelto un tema de popular, digámosle así, un tema de conversación en diferentes ámbitos. Está el tema de la educación, el tema de la capacidad de aprendizaje, del aprendizaje continuo, del aprender, del desaprender, del tener información y de saber manejar e implementar esa información en sus procesos de desarrollo. Está el tema financiero. Yo creo que una de las grandes dimensiones del bienestar es el tema financiero, la capacidad que los individuos tengamos para gestionar nuestras finanzas y nuestra estabilidad financiera. Está el tema de las relaciones. Fíjate que este tema de las relaciones no era parte de la conversación.
La empresa normalmente contribuía a que sus trabajadores consiguieran vivienda propia, a que sus trabajadores ampliaran su conocimiento a través de seguir estudiando, a que los trabajadores pudieran comprar bienes y servicios, pero fíjate que se ha vuelto de una conversación muy importante el rol de las relaciones sanas en torno al trabajador para su buen desempeño. Esas son algunas de esas dimensiones. Y dentro de esas dimensiones, la capacidad, primero, creería yo, del empoderamiento de la persona, del reconocimiento y el empoderamiento de su desarrollo y de su gestión frente a ese bienestar, porque construir esas capacidades es lo que le permite realmente poder aprovechar las oportunidades habilitantes que el entorno le da, que la caja de compensación le da, que la institucionalidad le da. En el tema de educación, yo creo que permanentemente estamos leyendo cuáles son esas capacidades que necesitan los trabajadores en educación para el siglo 30 o el siglo 31 y cada vez pues eso se viene achiquitando porque cada vez son menos de las que anteriormente uno hablaba, pero yo creo que el aprendizaje continuo, la capacidad de aprender, la curiosidad y el aprendizaje continuo es una capacidad que hoy en día es fundamental. Viviana, hablando de estas capacidades, hoy sabemos que no hay otra forma de tener movilidad social sino es a través del sistema educativo. La cantidad de investigación que existe hoy disponible muestra que si una persona quiere movilidad social, tiene que estudiar. Y nosotros vivimos en una región, en un país con una acumulación de capital humano relativamente baja. En Colombia, y esto se hace más o menos extensivo a la diferente configuración que hay en otros países en América Latina, el 80% de la población económicamente activa en Colombia solamente tiene secundaria, 12% solo tiene educación superior. Entonces, eso hace que las personas que estén en el aparato productivo realmente tienen una baja acumulación de capital humano. Y en parte por eso es que nosotros estamos en economías muy centradas en servicios y nosotros no tenemos economías donde estemos produciendo conocimiento o donde tengamos industrias farma como lo tiene India o algo por el estilo. Muy buena parte de las conversaciones que nosotros tenemos y una de las conversaciones informadas que tenemos es sobre educación, por los estudios que hacemos, por las investigaciones que leemos. Y uno encuentra que para el trabajador promedio, educarse es muy importante. Entonces uno dice, ¿quieren educarse? Sí. ¿Quieren estudiar más? Sí. ¿Creen que deberían mejorar su nivel educativo? Por supuesto que sí. Pero cuando uno ve y se les hace preguntas más contundentes de ¿usted está haciendo algo? En los últimos 6 meses ha estado estudiando algo. Eso se reduce. Y sobre todo cuando existen las posibilidades, porque hace unos años la conversación podía ser es que no existe suficiente cobertura o no existe suficiente oferta. Yo no creo que esa sea la conversación hoy, no por lo menos en un contexto latinoamericano o en Colombia en particular. ¿Tú cómo ves esa disyuntiva? Y uno, ¿cómo puede ayudar a promover desde el punto donde estás tú o donde está Confandi en que la educación es esa capacidad central para no solamente para ser más productivo, sino también para el aumento del bienestar de uno como individuo? Uy, Lina, esa pregunta es una pregunta que nos lleva a constante reflexión en la caja, que hemos consolidado nuestra gran apuesta estratégica desde la educación, porque sí, a pesar de los grandes estudios, a pesar de lo que tú estás diciendo, que lo hemos visto en nuestras mediciones, o sea, hemos visto los niveles de interés de las personas de seguir estudiando muy bajitos, pero sin embargo, pues quieren tener más conocimiento. Y ese es un punto de reflexión. Yo diría que parte de lo que hemos encontrado en el ejercicio de la caja es que pues el proceso de formación es más a mediano y a largo plazo. La inmediatez de la necesidad nuestra de producir creo que puede ser una barrera para tener la intención y la capacidad de seguir formándonos. Sabemos que nuestra población debe producir y seguir estudiando o estudiar exclusivamente
pues alarga un poco el ingresar en la etapa productiva, y eso genera unas condiciones en su entorno familiar y para la persona, pues que no son viables en muchos contextos. Y lo segundo que creemos que es donde está la clave del tema es la articulación entre la formación y el sector productivo, o la capacidad de producir, porque no necesariamente es en la empleabilidad, también está en el empresarismo o en el emprendimiento. Entonces, si logramos que esos dos elementos fusionen y generen una ruta constante en el individuo, yo creo que podemos activar un poco el crecimiento de los años de escolaridad o el crecimiento de la formación, porque sin duda creo que la oferta educativa se ha ampliado mucho. Creo que también la academia, desde los diferentes niveles de la academia, tiene hoy mucho más conciencia que debe tener variedad en su oferta, no solamente en los contenidos, sino en las estructuras académicas. O sea, ya estamos empezando a darle mucho valor a la educación técnica y tecnológica, estamos dándole mucho valor a la educación, a los oficios, y creo que eso nos va a acelerar un poco la formación. Pero sin duda la clave, y es parte de nuestra gran apuesta estratégica, es esa articulación entre la formación y entre el inicio de la etapa productiva y ese vínculo que se pueda tener y ese recorrido que lleva el individuo. Después de educación, el otro elemento cuando uno ve las estadísticas es la dimensión financiera. La gente, y aquí es donde entra la belleza de las estadísticas objetivas y las estadísticas subjetivas. Si uno le hace las cuentas a las personas que tienen unos niveles de endeudamiento altísimos, tienen muy baja capacidad de ahorro, pero uno les pregunta, ¿cómo te sientes financieramente? Muy bien. Entonces ahí es cuando uno dice, muy bien, pero tienes estos problemas. Uno no sabe si es falta de planeación financiera, si es un analfabetismo financiero. Y sabemos también muy bien que las finanzas pueden ser ese detonante donde se le copa a uno todo su ancho de banda cognitivo. Los problemas financieros tienen esa capacidad de acapararte todos los días, y es donde puedes generar mayor estrés, y si hay un mayor estrés financiero, pues entonces reduces tu productividad y terminas en el ciclo de necesito otro trabajo que me pague más para poder vivir mejor, etc. Las cajas de compensación han cimentado en muy buena medida su funcionamiento es a través de ayudarles en la dimensión financiera a los trabajadores. Tienen un portafolio de servicio importante para préstamos. ¿Cómo es ese esfuerzo que existe hoy, no solamente desde la caja de compensación, sino como la pregunta a donde quiero llegar, o la reflexión a donde quiero llegar es, hoy existen muchos más recursos para la gente educarse financieramente, pero incluso entre la gente que tiene niveles salariales altos, ese estrés financiero, esa incapacidad de planear financieramente está presente. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo intentan y qué estrategias implementa una caja de compensación como para intentar darle equilibrio? Sí. Bueno, ese es un tema que también nos lleva a mucha reflexión. Evidentemente hemos encontrado en las mediciones que hemos hecho, en los estudios que hemos hecho, que la situación financiera del trabajador es su mayor detonante de la falta de estabilidad emocional y productiva. O sea, sin duda, ese es uno de los grandes detonantes. Y vemos también que las personas están satisfechas con sus ingresos, ¿cierto? Y tienen unos niveles de endeudamientos, todo el mundo, como unos niveles de endeudamientos importantes, pero pues no desbordados en términos generales, pero cero ahorro. Entonces ahí es donde nosotros nos empezamos a pensar, o sea, ¿será esto un tema cultural también? Y hemos llegado a la conclusión de que lo más probable es que esto sea un tema cultural. Nosotros vivimos en un entorno del gasto y vivimos en un entorno donde, si miramos para atrás, la formación que hemos tenido en las generaciones anteriores para el ahorro, para la construcción de patrimonio,
no son importantes. O sea, no es una sociedad que enfoca su comportamiento financiero en el ahorro. Inclusive creería que al contrario, lo enfoca en la deuda. O sea, muchos de los bienes comunes se compran con deuda, no se compran con ahorro. Y ese es el comportamiento típico de la sociedad colombiana, no importa los niveles de ingreso, porque en todos los ingresos los vemos en los estudios. ¿Qué hemos hecho nosotros? Y también ha sido muy complejo y cada vez pulimos mucho más ese conocimiento porque tampoco ha sido fácil encontrar la forma la redundancia, sí, la forma de capacitar en los aspectos financieros. Porque empezamos, y no solamente las cajas de compensación, muchas instituciones, inclusive las mismas empresas, porque esa es una de las grandes preocupaciones que tienen las empresas, a generar capacitaciones en el manejo de las finanzas y sin embargo no dan resultados esperados. Entonces, eso es parte de los grandes retos que tenemos como organización y que de alguna manera tiene también el sistema financiero. Y ahí hay unas contradicciones también con ese comportamiento y es parte también de los retos que tenemos, que más que tener en la caja unos servicios financieros que apalanquen las situaciones en la deuda, es que apalanque la situación en la construcción de hábitos saludables financieramente. Si lo vemos dentro de los estudios y dentro de las estadísticas, en esas condiciones habilitantes, entonces está educación, está la dimensión financiera y no puedo Vas a llegar a la salud mental. Sí. Okay. No puedo dejar pasar la salud mental. Vas a llegar allá. Sí, de hecho es todo el objetivo de la entrevista era para llegar a este punto. Vivi, tú que tienes un equipo, que tienes persona a cargo, que estás en una organización que ayuda a gestionar otras organizaciones, y que hoy los asuntos de salud mental han resultado ser sobrecogedores. ¿Cómo lo ves desde tu dimensión, desde tu dimensión de persona que tiene otras personas a cargo de tu misma salud mental? ¿Cómo estás viendo hoy la introducción de la salud mental en la narrativa laboral? Porque esto hace unos años, esto no se llevaba al campo laboral. Era un tabú. Así es. En todos los campos era un tabú. Así es. No, yo ahí, de todos los aspectos del bienestar, yo podría decir que hoy el que más liberación ha tenido, el que más reconocimiento y más acción es la salud mental. O sea, creo que las empresas ya tienen al menos una conciencia muy clara, porque es que la salud mental tiene un impacto directo en muchos indicadores de productividad, en rotación, en ausentismo, en productividad, en permisos. O sea, el número de veces que piden permiso, porque está obviamente la relación directa entre la salud mental y la salud física, el uso del servicio médico, por ejemplo, cómo se dispara el uso del servicio médico y en muchas situaciones causa de la salud mental. Entonces, las empresas sí han venido trabajando. Hay empresas que ya tienen programas específicos. En el caso nuestro, tenemos un programa específico de salud mental. Lo vemos en los equipos, Lina. Lo veo en cualquier equipo de trabajo, tú lo ves. O sea, tú ves cómo, y se ha potencializado muchísimo después de la pandemia, y sabes que otro fenómeno es que uno encuentra más vulnerabilidad de la salud emocional en la juventud que en los trabajadores más viejitos o de más edad. Y como se están renovando, la masa pues, laboral se está renovando y estas nuevas generaciones están llegando a la empresa, son nuevas generaciones que llegan con una salud mental, con una salud emocional, no digamos salud mental, pero una salud emocional un poco más vulnerable. Hay más riesgos en esta población más joven y así lo hemos visto en las empresas. No voy a cerrar este capítulo sin preguntarte, y ya te imaginarás, o ya me imagino yo hacia dónde va tu respuesta. Esta pregunta se la hacemos a todos nuestros invitados. ¿Y tú qué pondrías hoy en el centro de tu bienestar?
¿Cuál es la receta tuya para el bienestar que es diferente para cada individuo? No, la salud mental, Lina. Sin duda, sin duda. Yo creo que un equilibrio emocional del individuo es lo que potencializa su capacidad de ser, de estar, de construir. Es una salud mental. O sea, eso es clarísimo porque cuando estamos emocionalmente estables, cuando tenemos entornos sociales estables, tenemos toda la capacidad para fortalecer nuestro conocimiento, para construir, para innovar, para crear. Entonces yo sin duda la salud mental, claro mental. que sí. Bueno. Pero sabía que ibas a llegar allá. Por supuesto que iba a llegar allá. Viviana, es un gusto tenerte en este espacio. Lina, Muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y esperemos que esto sea una conversación que llegue a muchas empresas y que empecemos a hablar más de bienestar. Felicitaciones por este espacio y muchas gracias por tenerme aquí. Gracias por ver este episodio y los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y en nuestra página web para que conozcan más de nuestro trabajo.